Saludos a la amada audiencia de RKM, saludos a los hermanos que están escuchando por Facebook, a los hermanos, perdón, a los hermanos que están en Privado de la Libertad. Bendiciones para todos ellos en el nombre de Jesús. Como siempre, todos los viernes trayendo palabra de Dios, y como todos los días en esta radio, palabra de Dios para nuestras vidas. Le agradecemos al Señor estar en este momento predicando la palabra, las verdades del Evangelio de Cristo. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea en tu vida y también con cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Amén. Que están escuchando nuevamente este programa Sin Fronteras. Le damos las gracias a Dios, toda la gloria se la entregamos a Él, porque Amén. Tenemos esta oportunidad. Siempre quiero recordarle que es una oportunidad muy grande el poder predicar la palabra del Señor, más en estos tiempos que estamos viviendo, sabiendo las cosas que están aconteciendo alrededor nuestro, en el mundo entero, dando conocimiento de las cosas que el Señor había hablado anteriormente en su palabra, de lo que vendría a ocurrir en los fines de los tiempos. Estas señales que el Señor dejó a través de su palabra, para que todos nosotros como pueblo, como iglesia, nos advirtiésemos y estuviésemos atentos de los tiempos que vivimos. Por eso es tan importante aprovechar el tiempo, invertir bien en las cosas del Señor. Es un privilegio, un gozo y una paz infinita de parte del Señor, que el Señor nos da cada vez que nosotros realmente de corazón y en espíritu y en verdad, como dice su palabra, buscamos de Él. Y esto que nosotros hemos recibido por gracia, por regalo de Dios, es lo que nosotros compartimos con muchos de ustedes que conocen la palabra del Señor, y con aquellos que tal vez recién inician en los caminos, o con aquellos que tal vez por alguna situación determinada escuchan esta emisora radial donde en varios programas se predica la palabra del Señor. Es importante saber que tenemos una verdad, y la verdad está constituida a través de esta palabra que nosotros tenemos escrita, y tenemos esta gran bendición de parte de Dios de poder tener la libertad de poder realmente predicar su palabra, de poder anunciar las nuevas buenas de salvación. Por eso, si todavía no integrás la familia de Dios, tal vez es el momento que tomes esa decisión en tu corazón de reconocer realmente. No estamos acá hablando de ningún tipo de religión, estamos hablando de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario en rescate por la tuya, por la mía y por cada uno de aquellos hermanos y hermanas que están alrededor del mundo. Dios está con los brazos abiertos, aún esa puerta está abierta, así que creo que la decisión que debes de tomar en tu vida es personal, de reconocer que realmente Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay otro camino que te lleve a Dios, no hay otro camino de salvación que lleve a Dios, sino a través de la persona de Jesucristo, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que tener esta decisión personal en nuestra vida de poder anunciar el Evangelio cada vez que tenemos oportunidad. Y esta es una gran oportunidad. Nosotros siempre decimos que cada vez que estamos alistándonos para venir al programa, o cada vez que me toca predicar la palabra de Dios, para mí es lo más importante en este tiempo, ¿sí? Lo más importante que uno puede hacer en su vida es realmente dedicarle el tiempo a Dios, y anunciar su palabra es realmente dedicar este tiempo e invertirlo bien, ¿sí? Hay muchos que en este tiempo se dedican a hacer riquezas terrenales. Nosotros estamos tratando de poder realmente trabajar para el reino, para este reino que se aproxima, este gran privilegio que tendremos de vivir eternamente con el Señor. Esto no hay nada que lo pueda pagar, ni nada a lo que se le pueda comparar. Creemos en un Dios vivo, creemos realmente en el poder de Dios, creemos que Dios es extremadamente misericordioso, pero también creemos que es un Dios de justicia, ¿sí? Y este mundo llegará un momento que ya no tendrá la oportunidad de poder ser salvos. Por eso, si estás pensando que todavía hay tiempo, este es el tiempo, este es el momento, porque déjame decirte que tal vez falte tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que mirando a nuestro contorno no creo que el tiempo sea muy lejano,
pero no sabemos si tal vez partas de este mundo, y realmente quiero que te asegures de que si tenés que tomar una determinación importante en tu vida, que creo que sería la mejor determinación que puedas tomar, es que realmente recibas a Jesucristo en tu corazón y lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Por eso te vuelvo a repetir, hoy es tiempo de salvación. Hoy hay pies que anuncian la paz. Hoy hay personas, hombres y mujeres, que realmente les importa el otro. Hay personas que realmente extienden esta misericordia que una vez nosotros recibimos al poder tener este gran privilegio y esta gran bendición de poder realmente aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Mira, quiero contarte, no estamos para predicarte una religión, estamos realmente para presentarte al Cristo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó en la cruz, que hoy está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y Él nos ha dejado a nosotros como cuerpo de Cristo un legado muy importante, que es predicar su palabra, anunciar que realmente debemos de vivir y cambiar el destino de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vida de esclavitud, para que realmente podamos tener la libertad que Él nos ofrece. ¿Y cuál es la libertad que Él nos ofrece? Es que reconozcamos que Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. En Él está la verdad. Por eso, si has sido decepcionado por algún hombre, déjame decirte que también nos lamentamos, tal vez por ese hecho, pero creo que los principales culpables muchas veces somos nosotros, no los otros, nosotros, por no venir a la fuente. Cada vez que nosotros necesitemos traer luz a nuestra vida y conocimiento de la verdad en las Escrituras, debemos venir a ella. El Espíritu de Dios es el que nos da el conocimiento. La unción del Espíritu Santo que mora en la vida de cada uno de nosotros es la que nos muestra la verdad de la palabra. El compromiso que nosotros tenemos como hombres y mujeres, aquellos que todavía estamos transitando sobre este mundo, es para con Dios, no es para con los hombres. Realmente cada uno de nosotros podemos sujetarnos a un hombre conforme a lo que dice la palabra de Dios, pero en la plenitud de saber que ese hombre nos está transmitiendo la verdad del Evangelio. Por eso, aquellos que han quedado al costado del camino por consecuencias de otros, yo creo que este es el momento de regresar a los caminos del Señor. El Señor dice que deja a las 99 y va a buscar esa que se perdió. Y tal vez hoy el Señor te esté llamando, no sé, tal vez dónde estás, en qué lugar estás, cómo te está yendo en tu vida apartado de Dios, pero seguramente nada bien podés cosechar de aquellas cosas que realmente una vez recibiste por la gracia de Dios, que es el conocimiento de su Hijo, para que tu vida tenga propósito. Y realmente déjame decirte que también Dios tiene planes para con tu vida. Realmente tú has nacido, se te ha dado la oportunidad de poder venir a la verdad de la palabra de Dios y reconocer en Cristo que está la salvación, pero porque realmente tenés un propósito de vida. Sos importante para Dios, porque muchas veces nos preguntamos qué tan importantes somos, y deberíamos de recordar que somos muy importantes para Dios, lo digo en la humildad de nuestro ser, a reconocer de que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por amor a vos. Así que si alguien te lastimó, reconoce que al Señor lo lastimaron mucho más, y hoy esa misericordia que nosotros hemos recibido es la que nosotros predicamos. Por eso anunciamos la verdad de la palabra. No estamos comprometidos con ningún hombre terrenal. Nuestro compromiso personal, y hablo primeramente por mí, es con el Señor. Por eso queremos proclamar las verdades del Evangelio, aún a costa de que vaya en contra tal vez de propósitos de hombres que se han corrompido de la verdad y se han apartado de la senda de justicia. La fuente la tenemos
hoy por hoy en estos 66 libros. Por eso conocer la palabra de Dios es muy necesario, conocer las cosas que Dios ha dejado para darnos detalles de las cosas que se acontecerían en el final de los tiempos. No debemos de obviar de reconocer y conocer verdaderamente las profecías que la palabra de Dios nos anuncia desde el principio al final, para saber cómo estamos parados, en qué tiempo estamos parados y cuáles son las cosas que se irán suscitando al correr del tiempo. Reconozcamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero estas tres cosas son para meditarlas en profundidad. Debemos de analizar qué es lo que nos quiere decir cada uno de estos sustantivos para realmente saber qué es la persona y quién es la persona de Cristo. Si no conocemos las profecías del Evangelio, realmente no conocemos al Señor, porque el espíritu de la profecía es el Señor. Así que, hermanos, por eso en este tiempo hemos entrado de lleno en el último tiempo, ¿sí? Comenzamos desde el análisis de las palabras escritas a las iglesias, a las 7 iglesias a través del apóstol Juan, y hoy también estamos entrando hace ya 2 fines de semana, hemos comenzado a entrar en el libro de Daniel y hemos tomado el capítulo 12 para hacer referencia a cuando Dios le está hablando al remanente de Israel y cuando Dios le está hablando a la iglesia. Entonces, esto lo digo en detalle para poder discernir a aquellos que hablan de los pretribulacionistas, los de la tribulación, o si vamos a pasar el periodo de 7 años que nos dice la profecía. Así que, sin más, vamos a entrar nuevamente al libro de Daniel, ¿sí? Y cerramos dando un indicativo sobre estos días que la palabra de Dios nos muestra, para que tengamos una claridad a qué se refiere la palabra de Dios al encontrar 3 cifras distintas en los últimos versículos del capítulo 12, que vendría a ser el 11 y el 12, y tenemos otros análisis más sobre otros versículos para detallar lo que realmente hemos interpretado a la palabra de Dios, de por qué la suma tal vez de estos días encontramos nosotros esta diferencia en este conteo, ¿sí? Ahora, dijimos que en medio de esa semana, ¿sí? Estamos hablando de la semana que iba a componer 7 años, ¿sí? Que lo que nosotros debemos de recordar, y los invito a denotar en la palabra de Dios, que un año bíblico tiene 360 días, ¿sí? Un año bíblico tiene 360 días de duración. Ahora, lo que nosotros vemos acá, que en medio de esta semana de 3 años y medio, algo va a pasar. Pero yo le voy a invitar a mi hermano que nos comience a leer la palabra de Dios para que veamos con claridad lo que estos versículos nos identifican sobre estos días que la palabra de Dios nos muestra y en qué tiempo se ubica cada parte de lo que venimos hablando, ¿sí? Ya sea del rapto o como de la gran tribulación. Vamos a comenzar a leer desde el verso 7. Amén. Dice Daniel 7, versículo 25. No, capítulo 12 y el verso 7. Sí, porque tenemos también anotado capítulo 12 del verso 7. Habíamos hecho una conclusión en el programa anterior sobre este tema, pero ya estábamos encima del horario de cierre, entonces queremos realmente volver nuevamente. Amén. Dice: y oí al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que
que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Amén. ¿Seguimos? Seguimos. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán los limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde seguimos. Sigo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue 1335 días. Y tú irás hasta el fin y responderás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén, gloria a Dios. Esto es para que nos ubiquemos en los versículos que estábamos hablando en el programa anterior. O sea que nosotros vemos que en medio de esta semana de los 7 años, y acá consideramos que son 3 años y medio, algo va a pasar. ¿Y qué es lo que la Biblia nos muestra? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a colocar la abominación desoladora que nos muestra Daniel 11:36. Dice Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está esta determinación. Amén. Dice la libertad que va a dar de adorar, porque estábamos hablando en el programa anterior de que sabemos que el templo va a ser construido, entonces va a haber libertad para adorar, pero 1260 días, como decía, como estaba leyendo el hermano, pero encontramos que hay 1290 días, ¿sí? O sea, hay 30 días más que no coinciden, pero hacíamos referencia que en la cultura judía esto tiene mucha importancia, porque ese número 30 significa un duelo que ellos hacen en Israel, ¿sí? Todos los judíos, y vemos que está relacionado con la muerte. Vieron que la palabra de Dios dice que ellos se lamentarán, ¿sí? En ese periodo, cuando vean al Mesías a quienes ellos mataron. Van a pasar 1260 días, pero hay 30 días adicionales a esta cuenta que nosotros vemos, como el hermano estaba compartiendo ese versículo. Entonces, Israel va a hacer duelo por el Mesías al final de los 7 años, donde encontramos estos 30 días de duelo por lo que le hicieron. Que podríamos detallar que estos 30 días se refieren a esta práctica cultural que los judíos tienen, ¿sí? ¿Y qué encontramos nosotros, donde que el hermano termina de leer cuando dice bienaventurado el que esperare? Que nosotros habíamos hablado de que se refiere a que van a ser benditos y felices los que esperan y soportan. Ahora vemos otro número, 1335 días, que llegan a una diferencia de 45 días más 30 días, ¿sí? O sea, suman 75 días adicionales, haciendo referencia a la primera cifra que encontramos de 1260 días. Fíjense que nos va dando una diferencia, sumado los 30 días, sumado los 45 días, vemos
que acá hay una suma de 1335, ¿sí? Entonces, la razón bíblicamente que nosotros podíamos ver son los rollos del mar muerto, que nosotros hacíamos alusión en el programa anterior. ¿Por qué digo de los rollos del mar muerto? Porque son los escritos más antiguos que se encontraron sobre la palabra de Dios, ¿sí? También lo encontramos en la Septuaginta, como hemos visto. También lo encontramos en el capítulo de Hechos, en el capítulo 7. Esteban habla de este tema, ¿sí? Entonces, es necesario para llegar el exilio que ellos pasaron, que son estos 75 días, porque recordemos que ellos fueron a un exilio de 75 días. ¿Para qué? Porque fue necesario para que ellos pudieran llegar a la redención. El Mesías tenía 30 años cuando inició su ministerio. En la genealogía de Jesús, sin contar a Jesús y a Dios Padre, tenemos 75 desde el principio al final. 75 genealogías hay para llegar al nacimiento de Cristo. Entonces, hay 75 personas en medio. Por eso nosotros vemos el número 75 acá, ¿sí? Sigue adelante siendo fiel a su palabra. Hay que entender, como hablamos al principio, hay que entender estos tiempos. ¿Para qué? Porque nos podemos preguntar, ¿y para qué si se refiere a Israel? Esto tiene un contexto para nosotros como iglesia, para vivir ¿en qué? En consecuencia. Si bien creemos que la iglesia no va a estar en este periodo de la gran tribulación, porque este es un trato que se le va a dar a Israel por no haber reconocido a Jesucristo como el Mesías, pero debemos de entender que nosotros en consecuencias a estos tiempos, como nos referíamos al principio, debemos creer ¿a qué? A las profecías que están escritas sobre estos eventos, porque evidentemente nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la profecía más segura, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender de quién habla el Antiguo Testamento, a qué está haciendo referencia el Antiguo Testamento sobre los tiempos que íbamos a vivir, y qué es lo que iban a identificar que la venida del Señor está cerca. ¿Para qué? Nosotros debemos de analizar estas profecías, para invertir bien el tiempo, como hablábamos al comienzo del programa, para que realmente sepamos aprovechar el tiempo, sepamos aprovechar la oportunidad que se nos está dando, para que actuemos, nuevamente valga la redundancia, en consecuencia a lo que la palabra de Dios nos dice, porque el final está cerca. Dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿sí? Lo hemos leído muchas veces. Así que encontramos 1260 días, 30 días más 45 son igual a 75. Es el número que encontramos de diferencia al primer anuncio de la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio. Encontramos 1290 días, una diferencia de 45 días, ¿sí? Más los 1335 días que vemos donde el Señor dice, bienaventurado el que esperare y llegare hasta estos 1335 días, como leía el hermano en el versículo 12. Ahora bien, el número 75 es un número de redención, porque 75 personas salieron del exilio, salieron al exilio, ¿sí? Si ellos nunca hubieran caído, como hacíamos referencia recién, en esa esclavitud, nunca ellos hubieran entendido, porque este es el detalle, que nunca ellos hubieran realmente entendido la necesidad de la redención, lo que significa la redención, ¿sí? 75 personas en el Evangelio de Lucas, en la genealogía de Jesús, lo vemos en las Escrituras. 1335 días es número de establecimiento del reino.
Porque recordemos que cuando el Señor establezca su reino en la tierra, por eso vemos esta definición en el capítulo 12, bienaventurados, dice el Señor, el que esperare y llegare hasta 1335 días. ¿Por qué? Nos deberíamos de preguntar. Porque este número es el establecimiento del reino milenial. Recordemos que va a haber, volvemos a los 1260 días más los 30 y los 45, que son 75, que sumarían y llegaríamos a la cifra de 1335. Tenemos un establecimiento del reino milenial. Va a haber un reordonamiento de todo lo que sucedió. Recuerden que los juicios de Dios van a caer sobre este mundo y creo que el Señor tomará ese tiempo para ordenar todas las cosas. Recuerden, ahora vamos a ir ampliando más, vamos a ir abriendo más la palabra de Dios para poder entender que no solamente en lo que es esta tierra, sino también en aquellos que hayan quedado al tiempo de la venida del Señor. Entonces vemos que va a haber este reordenamiento y también en los gobiernos, en las naciones. Creemos que esos tiempos que vamos a vivir como iglesia será algo inimaginable de lo que esto va a ser. Entonces vemos tiempo, un año. Tiempos, cuando la palabra habla de tiempos, 2 años. ¿Sí? Sigan la lectura. Medio tiempo se refiere a medio año. Convertimos los años en día. Así, un año son 360 días. 2 años son 720 días. ¿Sí? Medio año son 180 días. Sumamos los días, 360 más 720 más 780, tenemos un resultado de 1260 días, lo que la Biblia nos dice. La referencia donde nosotros la encontramos, y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Y también después vamos a leer Apocalipsis 13, capítulo 5. Y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? ¿A qué nos hace referencia? A que estamos en la mitad de esta semana, ¿sí? Estamos a mitad de los 3 años y medio que va a ser el tiempo de que se le va a dar que Él ejerza dominio sobre el pueblo de Israel. Vemos también en Apocalipsis 13:5, vamos también a leer esta profecía. ¿Si la tenemos? Sí. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. Ahora que vemos acá, esta profecía es la misma definición. Recuerden lo que hicimos el ejercicio anteriormente. Multiplicamos los 42 meses por 30 días bíblicos, 42 por 30 son 1260 días. Nuevamente nos vuelve la palabra de Dios a mostrar la definición de estos tiempos. Vamos a los anuncios de la radio y regresamos con el programa.